Hoy día voy a predicar sobre un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Y antes de empezar el mensaje, quiero saludar a nuestra hermana Silvia, nuestra querida intercesora Silvita. Ella está todavía postrada en cama, pero ella escucha nuestros sermones, los ve atentamente, y entonces yo le prometí un saludo para ella. Que Dios la bendiga, que Dios la restaure. Silvita, te queremos ver pronto en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso de nuevo, Señor. Gracias. Amén. Estamos contentos con toda la familia de Silvita. Ella es una mujer de Dios, como tantas mujeres del Señor hay en las Escrituras. Ella es una mujer de Dios. Y entonces, hoy día tengo que hablar acerca de un llamado a la santidad. Les hablé el domingo pasado del pecado de Acán, cómo Dios le dio las instrucciones claras a Josué respecto de cómo destruir la ciudad de Jericó. Fueron claras las instrucciones respecto de la estrategia, cómo, lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Entonces, luego de la tremenda victoria de Jericó, vino la victoria hacia la ciudad de Ai, H-A-I latina, Ai. Entonces, los espías le informaron a Josué: mira, no era tan inexpugnable como Jericó. Con 3.000 soldados, dijo Josué, destruyo esta ciudad y tomo posesión de ella. Sin embargo, ocurrió algo terrible. Fueron ellos diezmados, murieron 36 soldados y huyeron avergonzados. Josué se planta delante de Dios y dice: Dios mío, ¿qué pasó? Señor, ¿por qué? ¿Qué fue lo que aconteció acá? Entonces Dios dijo claramente: la nación de Israel ha pecado. A Josué se le abrieron tamaños ojos. Han cometido pecado de prevaricación. Es decir, sabiendo lo que era justo hacer y sabiendo lo que era incorrecto hacer, a propósito hicieron lo incorrecto. Eso es el pecado de prevaricación. Sabiendo que es lo que no hay que hacer, pues bien, yo lo hago igualmente. Pecado de prevaricación. Entonces Josué queda con una tremenda interrogante delante de Dios. ¿Pero cómo? ¿Quién? Exige una explicación. Y Dios le dice: mira, de esta manera vas a descubrir al culpable. Finalmente empieza a hacer Josué lo que Dios le indica y llega a la familia de Acán. Entonces a este hombre le dice Josué qué fue lo que sucedió, y entonces a Acán no le queda más que decir lo que hizo. Pecó, pero por el pecado de ese uno, Dios dijo que toda la nación se había contaminado con el pecado. ¡Qué terrible! Y eso al día de hoy no ha cambiado. Dios se quiere manifestar. Dios quiere derramar su gloria, su poder sobre la iglesia del Señor, sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros, pues, para que eso ocurra, tenemos que mantenernos limpios, en integridad, en santidad delante de Dios. Y entonces tenemos que hacer las correcciones que correspondan cuando las cosas están mal. Josué quedó impactado, no sabía qué hacer. Dios le dijo el cómo. Entonces pudo determinar que fue uno, y por causa de ese uno todo el pueblo fue contaminado. Y eso a nosotros, el punto es que eso nos muestra un principio a nosotros. ¿Y cuál es el principio? El principio que por el pecado que hubiera en algunos, todos pudiésemos ser contaminados con ese pecado. Y eso hay que borrarlo, hay que sacarlo de casa, hay que eliminarlo. Claro que en el tiempo de Josué estaban bajo la ley. Entonces la ley era tremendamente fuerte, pues hubo que matar, lapidar a Acán, a su mujer, a sus hijos, a todos sus animales. Una vez que fueron muertos a pedrada, lapidado,
se tomaron todos los enseres de la casa de Acán y se les quemó a todos. Y de esa manera, dice la Escritura, fue borrado el pecado. Terrible. Eso es porque estaban bajo la ley. ¿Se imagina si algo de eso sucediese hoy? Santo Dios, se acabó la iglesia a tiempo de gracia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que estamos bajo la gracia? Amén. Pero tengo una noticia para ustedes. El periodo de la gracia está ya culminando. Amén. Queda poquito. Queda a un tris, queda la conclusión del periodo de la gracia. De esta séptima dispensación está tan solo el sonido de una trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos esperan aquel sonido de trompeta? Amén. Oh, hermanos, toda la profecía escatológica, la profecía bíblica que nos habla de la segunda venida del Señor, toda esa profecía está bíblicamente ya cumplida. Uf. Entonces el Señor, como es misericordioso y como Él dice que vendrá como en los días de Noé, y si usted bien recuerda qué sucedió en los días de Noé, que una vez que estuvo todo concluido, Dios le dijo: Noé, entra tú, y entonces entró él con toda su familia, ya estaban todos los animalitos adentro, y entonces Noé hace un intento de cerrar la puerta. Y Dios le dice: no, espera, yo la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Entonces Dios le dio, ¿cuántos días le dio a esas personas? Una semana. 5 días. ¿5? 7 días. ¿Cuántos días? 7. 7 días. 7 días le dio para que alguno entrase, pero ninguno quiso entrar. Entonces Dios cerró. Y cuando Dios cierra, nadie abre. El periodo de la gracia, teológicamente, la dispensación de la gracia, teológicamente y escatológicamente ya está cumplido. Es decir, Dios está a punto de cerrar la cortina de la dispensación de la gracia. Estamos tan solo a un sonido de trompeta. Sonará la trompeta y concluirá ese periodo. Y entonces habrá la tremenda separación. ¿Usted está listo para ese día? ¿Está listo? Si viniese el Señor esta noche a buscarnos, usted puede decir: Señor, entre tú y yo no hay nada que obstruya mi comunión contigo, mi intimidad contigo. Señor, yo voy a exclamar como exclamaba el salmista: en paz me acostaré y dormiré reposado, porque tú estás conmigo. ¿Puede decir usted eso? Si tú vienes esta noche, Señor, de seguro que despertaré en la gloria. No tengo duda. Ese es el punto. Esa es una buena pregunta que nos vamos a hacer hoy. Entonces, así como el domingo pasado hablamos de un llamado a la integridad respecto del pecado de Acán, hoy día vamos a hablar acerca de un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 3. Josué capítulo 3, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Del versículo 1 al 5. Josué capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer el día de hoy. Ore conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu palabra. Abro mis ojos espirituales
Abro, Señor, mis oídos espirituales y abro mi corazón a tu palabra. Háblame, Señor. Disciplíname. Corrígeme. Enséñame. Redargúyame. Repréndeme. Exhórtame. Aliéntame a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre bueno, en el nombre de Cristo, ahora me uno a mis hermanos para atar todo espíritu inmundo de las tinieblas. Padre, todo espíritu inmundo distractor, todo espíritu inmundo perturbador, todo espíritu inmundo de incredulidad, lo ato ahora en el nombre de Cristo. Lo ato, Padre, en el nombre de Jesús, y lo echo a lo profundo de las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Se va en el nombre de Cristo. Padre glorioso, te pido ahora, Señor, que venga sobre nosotros un espíritu de fe. Amén. Así como lo expresa Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre glorioso, venga a nosotros espíritu de certeza y espíritu de convicción, de acuerdo a tu palabra, Señor, para que tu palabra permee mucho más allá del intelecto, mucho más allá de la mente, mucho más allá del pensamiento, mucho más allá aún de la voluntad. Que tu palabra penetre a lo profundo de nuestro ser, a lo más íntimo, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el alma, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Señor, que esa palabra hoy nos hable, que esa palabra hoy nos ministre, que esa palabra nos mueva como pueblo hacia la santidad, definitivamente, hacia una vida santa, en toda la expresión de la palabra, en todo lo que ello implica, Padre glorioso. La santidad sea el sello de esta iglesia, sea el sello de conducta en lo privado, en lo íntimo, Señor, y así también en lo público, en el nombre poderoso de Cristo. Señor, trae sobre nosotros crecer en santidad, crecer en integridad, en el nombre todopoderoso de Jesús, para tu gloria y para tu alabanza. Y todo el pueblo de Dios dice: amén. Así sea, Señor. Aleluya, Cristo. Gloria al Señor. Oh, hermano, yo estoy expectante de lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Espero que usted también. Un llamado a la santidad. Josué se levantó de mañana, dice la Escritura, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros... ¿Qué pasó? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Fíjese, ellos iban a cruzar por un lugar, por un punto que desconocían, que no sabían. ¿Está entendiendo eso? Entonces ellos debían seguir a los levitas que transportaban el arca del pacto. Recuerden que el lugar más santo en la tierra, en el planeta Tierra, en estos tiempos de Moisés y de Josué, era el tabernáculo del testimonio y en esencia el arca del pacto, porque en el arca del pacto descendía literalmente la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, la nube de Dios, el peso de gloria de Dios descendía literalmente en el arca del pacto. Entonces ese utensilio era absolutamente santo. Y entonces los únicos que podían
ministrar y tomar esa arca y transportarla eran los hombres designados, los descendientes de la tribu de Leví, los levitas sacerdotes. Entonces el Espíritu de Dios les indicaba el camino por donde ellos habían de cruzar y llegar para tomar posesión de la tierra. Todo el pueblo no sabía cómo llegar a ese lugar. Entonces Josué, Dios le habla a Josué para que le dé claramente las instrucciones al pueblo, y el pueblo sabía por dónde ir. ¿Me sigue? Entonces el arca es tipo del Espíritu Santo. Es tipo del Espíritu Santo. Por eso es que el pastor ha sido bastante majadero para decirnos a cada uno de nosotros: tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que saber que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios habéis acá? Deme un amén. Amén. Dame un amén de hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos tienen la convicción de que son hijos de Dios? Dime un amén de verdad. Amén. Más o menos hijos de Dios. Entonces el arquetipo del Espíritu Santo, este es el lugar, por esta dirección, seguir, ir en pos de ella. Nosotros tenemos que ir en pos de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe a dónde habremos de ir. ¿Me sigue? Gloria al Señor. Entonces, pero entre vosotros, dice, entre vosotros y ella, entre vosotros y el arca del pacto, hay a distancia como de 2000 codos. En nuestro lenguaje moderno, 900 metros. ¿Ya? Esa era la distancia que había de ir entre el pueblo y los sacerdotes que iban con el arca, una distancia de 900 metros. ¿Por qué? Porque la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, era tan fuerte, era tan poderosa, que si alguno se acercaba mucho, podía caer fulminado por la presencia de Dios. Gloria a Dios. Doy gloria a Dios que no estamos en el tiempo de la ley. Doy gloria a Dios que no estamos en ese tiempo, porque ya otra vez tiempo de gracia hubiese desaparecido si decía del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de la gracia. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Entonces hoy no somos destruidos, porque su presencia, Cristo, por la obra de Cristo. Entonces Él ha mandado al Espíritu Santo para que esté contigo, en ti y sobre ti, y Él te guíe por el camino por el cual debes andar. Amén. Dios te dé inteligencia, Dios te dé entendimiento para que puedas comprender ese rema hoy. Amén. Ese es un rema de Dios. Entonces había de haber una distancia de 900 metros. No os acercaréis a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gloria a Dios. Hay dos palabras que me llaman a mí poderosamente la atención de este versículo: santificaos. ¿Y cuál es la otra? Que hará maravillas. Santificaos, maravillas. Un llamado a la santidad. Escuche con atención. La palabra maravilla viene del lenguaje, en su raíz. Maravillas, dice teras, maravillas. Y eso quiere decir algo extraño que hace que el espectador se maraville. Maravillas tiene que ver con prodigios. Maravillas está ligado a la palabra poder y milagros. Santificados porque mañana el Señor manifestará su poder, hará milagros entre
vosotros. De tal manera será esas maravillas, de tal manera Dios manifestará ese poder, de tal manera será ese milagro que el espectador hará que quede maravillado del prodigio de Dios. Ellos sabían que iban a cruzar el mar, el río Jordán. ¿Sabían? No lo sabían. Lo único que ellos sabían que al otro lado del río Jordán estaba la tierra prometida, la cual ellos habían de poseer por siempre. Pero para acceder, atención iglesia, a la tierra prometida, ellos tenían que ser santificados, y luego que ellos se santificaran, entonces debían seguir el arca del pacto a distancia de 900 metros, porque según los sacerdotes levitas iban conduciendo el arca, el pueblo iba a ir detrás de esa arca. ¿Se entiende la figura? El Espíritu Santo está, el arca tipificando al Espíritu Santo. Entonces Dios nos dice hoy: iglesia, tiempo de gracia, santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Maravillas hará entre nosotros. ¿Qué es santidad? Santidad es separación para Dios. ¿Qué es una persona santa? Un santo. ¿Cuántos santos de Dios sabemos acá? Amén. Es ser santo, o una persona santa, es la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. ¿Cuántos santos de Dios sabemos acá? Amén. Dígame amén. Amén. El resto, por favor, conviértase luego a Cristo, porque si no se va a quedar acá. ¿Cuántos santos sabemos acá? Amén. Qué bueno, 90%. Atención, 10% que no dijo nada. Escuche con atención. Santo es la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Es decir, usted y yo somos santos, por lo tanto me conduciré de la manera que corresponde a una persona santa. Así también tú lo harás. La santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que por gracia Él nos llama, y en el que comienzan y persisten en su curso cristiano. Se lo digo en términos sencillos. Disculpe. Nuestra santificación es un estado que Dios ha predeterminado. Dios nos salvó. Escúchame. Dios te salvó en Cristo. Te salvó a ti para ser una mujer santa, un hombre santo, un joven santo, una señorita santa. Para eso nos salvó Dios. Y entonces hemos de conducirnos precisamente de esa manera, porque Dios ha predeterminado. Dios ha dicho: los salvé, los redimí, los saqué del mundo para ser santos, separados. Amén. Por lo tanto, tú y yo hemos de vivir en la manera santa que nos corresponde. Amén. Y Él nos llama a ese estado de santidad. Y entonces Él dice: comienza a vivir en santidad, persiste en vivir en santidad. Comienza, avanza, sigue, persiste, continúa. No te detengas en tu camino de santidad. ¿Me siguen? Aleluya. Gracias, Señor. También es la santificación, es la separación del creyente, de nosotros, discípulos del Señor, de las cosas malas y de los malos caminos. Usted me dirá: ¿por qué estoy usando esa palabra? ¿Qué me quiere decir con malo? Esa cuestión es totalmente relativa. Y entonces, si usted piensa así, usted se tiene que convertir a Cristo, porque usted está pensando según el mundo y no según la palabra.
porque la palabra es tácita, clara. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Ese es el tiempo que la sociedad chilena vive hoy. Hoy en día, en nuestra sociedad chilena, mayoritariamente a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Ejemplos usted tiene al por mayor. Hermanos míos, es la voluntad de Dios para el creyente. La santificación es la voluntad de Dios para el creyente, y en esta voluntad de Dios para nosotros tiene que ser aprendida conforme Él la enseña mediante su palabra. La voluntad de Dios tiene que ser aprendida, es la voluntad de Dios nuestra santificación, y esa santificación tenemos que aprender a vivir en manera santa, justa y piadosa, aprender a vivir de esa manera conforme a lo que Él ha enseñado en su palabra, y tiene que buscarla seria y constantemente. Señor, ¿en cómo debo caminar en cuanto a santificación? Señor, ¿cuáles son los aspectos de la santificación? ¿Qué implica, Señor? Señor, estoy viviendo en una vida santa. Esta conducta, estos pensamientos, estos sentimientos, estas emociones que estoy albergando dentro de mí, Señor, ¿son santos? ¿Están de acuerdo a tu palabra? ¿Es correcto, Señor, que piense sobre determinadas situaciones de esta manera? ¿Eso está bien? ¿Eso está de acuerdo a tu palabra? Es decir, Señor, estoy caminando en santidad, estoy procurando vivir en santidad, estoy intencionadamente, la busco e intencionadamente camino hacia la santidad. ¿Me va siguiendo? La palabra de Dios nos exhorta largamente respecto de una vida de santidad. Largamente. Leemos en Levítico 11:44 una orden de Dios para este pueblo, una orden del Señor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy Dios. No pide nada de lo que Él no es. Escúchame esto, porque esto es muy importante. Dios no pide nada de lo que Él no es, y a nosotros no nos demanda nada de lo cual Él no está absolutamente seguro que podemos lograr. ¿Me explico? Dios no pone sobre ti una ordenanza, una carga, como tú quieras llamarlo, si esa carga, si esa orden, si lo que Él nos muestra y nos enseña, Él no está absolutamente seguro que podemos lograrlo. Porque si Dios pusiese sobre nosotros una demanda, una carga de la cual Él no está seguro que podemos lograrlo, entonces Él es un Dios malo. No es bueno. Pero la palabra nos enseña que Jehová Dios es bueno. Amén. Y Pedro nos enseña y nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel a Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podáis resistir, porque juntamente con la tentación os dará la salida. Dios es bueno. Entonces Él dice acá: porque yo soy santo, dice Dios, porque yo soy santo, entonces quiero que vosotros también seáis santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La santidad, dice el salmista en el Salmo 93:5, dice el salmista: la santidad le conviene a tu casa. ¿Cuántos somos casa de Dios? Amén. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová. La santidad conviene. Hermanos, la santidad nos conviene. Ser santos nos conviene. Ser santos es bueno. Amén. Tener ausencia de santidad es malo.
Aleluya. ¿Qué nos dice Pedro? Primera de Pedro 1:14 en adelante. La demanda esta es la demanda para la iglesia del Señor. 1:14 y 15. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos hijos obedientes? Amén. Ay, para no ver rostro. ¿Cuántos hijos obedientes? Amén. Ya, apáguese. Para bien colorado está, apáguese. Transfórmese ahora en un hijo obediente. Hijos muchos, obedientes. Qué lindo sería que en casa nosotros los padres pudiésemos tener en casa hijos absolutamente obedientes. ¿No sería maravilloso? ¿Cuántos padres dicen amén? Amén. Aleluya. Ese amén solo a ruego, Señor. Ese amén solo a suplicar, Señor. A ver, ¿cuántos padres quieren tener hijos obedientes? Deme un amén. Amén. Y ese es un amén de fe, Señor. Qué lindo sería tener hijos obedientes. Oh, qué hermoso, hermanos. Eso es maravilloso. Y aquellos hijos que mañana van a ser padres y madres van a tener el mismo clamor cuando tengan hijos. El mismo clamor. Como hijos obedientes, escucha esto, iglesia del Señor. No os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis. Se da cuenta que la vida del cristiano, como dice el profeta, es como la luz de la aurora que va esclareciendo a medida que el día va repuntando. No os conforméis, no conforméis a los deseos que teníais, que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, lo que acabamos de leer en Levítico 11:44. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Se entiende? Iglesia amada del Señor, por favor, santos en el pensar, santos en el hablar, santos en el ver, santos en el sentir, santos en el caminar, santos en la intimidad, santos cuando nadie te ve, santos cuando tú estás frente a ese computador, santos cuando tú estás en el colegio, en la universidad o en el trabajo, santos cuando tú estás con tus amigos, con tu grupo de iguales, santos en toda vuestra manera de vivir, como aquel que os llamó es santo. Hermanos, Dios en esencia es santo. ¿Sabe usted cuál es la atmósfera que se respira en los cielos? Santidad. Esa es la atmósfera que hay en los cielos. Esa es la atmósfera que hay en la presencia de Dios. Santidad. Por eso es que los ángeles están delante de su presencia todo el día. Los ángeles acceden a su presencia. Los ángeles viven en su presencia, porque ellos viven en un estado de absoluta santidad. ¿Se acuerda del episodio del profeta Isaías cuando ve el trono de Dios? ¿Se acuerda? Se lo he dicho muchas veces. Ese hombre santo, Isaías, ese santo de Dios. Vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Cuando él vio el trono, la gloria de Dios, entonces dice que él cayó como muerto. Dijo: ay de mí, siendo yo soy hombre muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labios he visto la gloria del Señor. Y entonces un ángel, uno de los querubines preciosos, tomó con tenazas un carbón encendido del trono y puso ese carbón encendido en sus labios y le dijo: es limpio tu pecado y es borrada tu culpa. Y entonces ahí él describe la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a la presencia de Dios? Oh, hermanos, hemos de ir
en santidad. Amén. Y la santidad, como hemos estudiado, se aprende aquí y ahora, no allá arriba. Se aprende aquí y ahora. Por eso que el apóstol Pedro nos dice que como Él es santo, seamos nosotros también santos en toda nuestra manera de vivir. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Es bueno ser santo. Hebreos 12:14. Yo creo que lo escribió el apóstol Pablo. Entonces vamos a decir, Pablito, lo que nos dice. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos queremos ver a Dios? Amén. Amamos ver a Dios, ¿verdad? Amén. ¿Anhelamos ver a Dios o no? ¿Tiene ese deseo profundo en su corazón? Ahora, ese deseo, usted lo ha transformado en un acto de su voluntad. Usted está determinado a ver al Señor. Está determinado a volar a los cielos cuando suene la trompeta y estar delante de su presencia. ¿Está determinado a eso? Entonces, seguid la paz, porque el Evangelio es el Evangelio de la paz. Paz y santidad, paz y santidad. Si no vives en paz, si no vives en santidad, no verás al Señor. Lo podemos leer este versículo de una manera negativa, que también ilustra la verdad. Si no seguís la paz y no seguís la santidad, no veréis al Señor. Si seguimos la paz y la santidad, si somos hombres de paz, mujeres de paz, las damas, y nos movemos en santidad, de seguro veremos al Señor. Amén. Amén. Mira qué hermoso. ¿Y por qué tanta santidad? Porque esa es la atmósfera del cielo. Eso es lo que se respira en los cielos, no otra cosa. Ausencia absoluta de pecado, ausencia absoluta de cualquier cosa humana que tenga que ver con la vida carnal, absoluta ausencia de todo eso. Y fíjese que la disciplina está íntimamente ligada a la santidad. Por eso que el Señor ha puesto en mi corazón que comencemos este año de esta manera. Una reprensión sana, una corrección sana, en amor, en misericordia, hacia lo que está mal en cada uno de nosotros. Tenemos que aprender la disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A cuántos les gusta ser disciplinados? De un amén. Amén. Pocos. ¿A cuántos no les gusta la disciplina? Pero la disciplina es buena. Mira lo que nos dice el apóstol. Vamos al 12:10. 12:10. Mira qué hermoso. Y aquellos, ciertamente, hablando de los padres, nuestros padres, cómo nos disciplinaban de acuerdo a lo que ellos pensaban que era lo correcto y lo mejor. Pero a veces, atención iglesia, atención jóvenes, atención niños, a veces los padres nos equivocamos porque nosotros corregimos, nosotros disciplinamos de acuerdo a lo que nos parece mejor. Mientras más luz tengamos de la palabra, más claridad, nuestra disciplina será de mejor calidad. Mientras menos luz tengamos de la palabra y menos obediencia a ella, nuestra disciplina correctiva no será de lo mejor. Perdónennos, hijos, excúsenos, hijos, porque a veces somos injustos en disciplinarles, pero lo hacemos de acuerdo a lo que creemos que es mejor. Por eso es que los padres tenemos que aprender claramente qué nos enseña la palabra respecto de la disciplina. Y el apóstol nos dice, y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios nuestro Padre, Dios nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para eso Él nos disciplina. Dios te disciplina para lo que es provechoso, para lo que es bueno para tu vida. Para esto nos disciplina, para que participemos ¿de qué?
De su santidad. ¿Y por qué tenemos que participar de su santidad? Porque sin ella nadie verá al Señor. Iglesia amada, camina por favor hacia la disciplina. Muévete hacia la disciplina, aunque te duela, te moleste, te incomode. Permite que Dios te discipline. Permite que la palabra te discipline. Sujétate a la disciplina, porque al ser participante de la disciplina, entonces participamos de su santidad. Crecemos en santidad, es lo que quiere decir. Lo que antes lo vivíamos impíamente, hoy ya no lo hacemos. Lo que antes nos parecía normal y natural, hoy ya no lo hacemos. Porque la palabra nos ha enseñado, la palabra nos ha corregido, nos ha disciplinado. Mire, el que roba no hurte más, sino que trabaje con sus manos y haga producir sus manos y participe del que tiene necesidad. Mire qué hermoso. Ninguna palabra corrompida salga, sino la buena que es necesaria para la edificación. Mire qué hermoso. Eso es disciplina, eso es corrección. No mintáis los unos a los otros, sino decir la verdad. Airaos, pero no se ponga el sol. Ok, un llamado inmediatamente a la reconciliación en esta hora. No puede usted estar 3, 4, 5, 6 días enojado con su cónyuge. Usted, padre, no puede estar enojado con su hijo. Hijo, no puedes estar enojado con tu padre, con tus padres. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque si tú permaneces en enojo con tu padre, si tu padre permaneces enojado con tu hijo, por tanto tiempo le das lugar al diablo. Y el diablo maquina. Pero el apóstol Pablo nos enseña que nosotros conocemos las maquinaciones del diablo para que él no gane ventaja sobre nosotros. Usted no puede darle ventaja al diablo. Usted tiene que hacerlo huir. Y para hacerlo huir, usted se tiene que mover en obediencia a la palabra. Gloria al Señor. Lo que viene fuerte también. Primera Tesalonicenses 3, 12, 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos quieren que esa palabra se transforme en verdad y en realidad de su vida? ¿Cuántos quieren? Denme un amén de verdad. Pocos. Oh, yo quiero que todo, anhelo que todo. El Señor nos haga crecer y abundar en amor. ¿Qué amor? ¿Qué tipo de amor? Primera Corintios capítulo 13. Léalo, apréndalo de memoria, escríbalo en un papel, péguelo ahí en el refrigerador con un adhesivo de esos que se usan, y cada vez que pase por ahí, léalo. Agarre otra hoja y la pega en el dormitorio. Fíjese que es bueno, de tal manera que pueda sacarlo después. Apréndalo, léalo, memorícelo y luego vívalo. Después tome esa otra hoja más y va a, ¿qué digo yo? Al living comedor. Y lo pega sobre, o si tiene un televisor ahí en el living, póngalo ahí sobre el televisor con letras grandes. Entonces en los comerciales le ponen mute el televisor y lea. Aprenda y vívalo. ¿Sí? El Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. El sello de la iglesia es el amor. El amor de Primera Corintios capítulo 13. Ese es el sello de la iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino por humildad, con mansedumbre. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. No se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera.
Qué lindo, qué hermoso, qué profundo, qué bello. Ese es el amor que Dios, ese es el amor que Romanos 5:10, si no me equivoco, o 10:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el amor de Dios que tiene que salir afuera, tiene que expresarse. De eso está hablando el apóstol. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Qué lindo. Y luego dice, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Cómo tienen que ser nuestros corazones? Irreprensibles, en santidad, delante de Dios nuestro Padre. Para que nuestros corazones sean afirmados irreprensibles y en santidad. ¿Cuál es la palabra que le llama la atención? Ya, y además de santidad, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Sin mancha. Eso es irreprensible. Sin mancha. Una persona irreprensible no puede ser llamado a rendir cuentas. Irreprensible. Vamos a llamar al tesorero de la iglesia a rendir cuentas. ¿Cómo está este asunto de la tesorería? No, señor, a él no lo vamos a llamar a rendir ningún tipo de cuenta, porque esa persona es irreprensible. Es una persona intachable, es una persona íntegra, es una persona santa. Irreprensible. No es llamado a rendir cuentas. ¿Cuántos irreprensibles habemos acá? A su adentro. Les sigo profundizando el concepto de irreprensible. Sin acusación alguna, como resultado de una investigación pública. Vamos a investigar al Contralor, el General de la República. Lo investigan al Contralor General de la República y no hay ninguna acusación sobre ese individuo, porque es una persona irreprensible. ¿Entiende la palabra irreprensible? Implica la inexistencia de cualquier tipo de cargas o de acusación en contra de esa persona. No hay cargas, no hay acusación alguna. No tengo ninguna queja, no tengo ninguna acusación en contra de mi hermano Freddy. No hay ninguna acusación, ninguna queja. No tengo nada, no hay nada. Hay una investigación pública y no hay nada que decir. Él es una persona irreprensible. ¿Entiende eso? Usted es una persona irreprensible. Para que afirmado vuestros corazones irreprensibles, lo más íntimo de nuestro ser, lo más recóndito de nuestro ser, la esencia de nosotros, nuestro corazón, hombres y mujeres irreprensibles, en santidad, delante de nuestro Padre. Mire qué hermoso, irreprensibles en santidad delante de los hombres, no, delante de nuestro Padre. Si somos irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, ¿qué duda habrá que seremos igualmente irreprensibles delante de los hombres? Eso es un llamado a la santidad. Ese es el llamado que Dios en este segundo domingo de enero de este año 2016 nos está haciendo a cada uno de nosotros. El domingo pasado nos llamó un llamado a la integridad. Hoy el Señor nos hace un llamado a la santidad. Amén. Termino con esta última cita. 5:23 de primera a los Tesalonicenses.
5:23. Y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz, ese Dios que ordenó que Acán fuera lapidado con toda su familia, ese Dios de Moisés, ese Dios de Josué, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios de cada uno de los 12 apóstoles, ese Dios de la iglesia incipiente del libro de los Hechos, es el mismo Dios de hoy. 2000 años después, Él sigue siendo igualmente Dios. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Nosotros somos un conjunto tripartito, una tricotomía, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin acusación, sin mancha. Por eso están mal los tatuajes, entre otras cosas. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un llamado a la santidad, un llamado a vivir una vida santa. Abandonar la mundanalidad, abandonar la simpleza, abandonar el doble estándar, abandonar la doble vida. Una forma de ser en el trabajo, una forma de ser en el colegio o en la universidad, y otra forma de ser en casa, y otra forma de ser en el hogar. Eso es ausencia de santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Separado para Dios, apartado para Dios, consagrado para Dios. Nacemos en Cristo, nacemos nuevos. Tenemos que empezar a crecer y a madurar. Pero para eso, en ese crecimiento y en esa madurez, está implícito el crecimiento en la santidad. Entonces nosotros a propósito nos movemos hacia la santidad. A propósito nosotros vamos en pos de la santidad. ¿Qué tú dices, Dios? A ver, esto estoy sintiendo, esto estoy queriendo. Señor, agrede mi santidad. Señor, va en contra de la santidad. Señor, esto está correcto, esto está de acuerdo a tu palabra. Si no lo está, Señor, yo no lo voy a cambiar. En el nombre de Jesucristo, por tu gracia y por tu poder, esto yo no lo voy a hacer. Si esto, Señor, agrede mi santidad, pues no lo haré. Yo, Señor, estoy determinado. Señor, estoy intencionado y estoy severamente comprometido a vivir un camino de santidad, porque mi destino eterno es la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, que es para siempre, no puede ser transada, no puede ser cambiada, ni puede ser postergada por ninguna cosa de este mundo. Amén. Porque tú no sabes el día y la hora en que el Señor ha de venir. Por lo tanto, iglesia amada del Señor, caminad determinadamente una vida de santidad. Amén, Señor. Póngase de pie, por favor.